Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a explicar acerca de todo lo que necesitas saber acerca de la gasometría arterial. Para empezar, y como su nombre indica, este va a ser un estudio de sangre arterial para poder determinar una medición de los gases disueltos en esta. Esto se va a lograr cuantificando tres elementos principales, los cuales van a ser el pH en sangre, la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato sérico. Aunque claro, también podemos encontrar elementos un poco más secundarios como puede llegar a ser el lactato y electrolitos séricos. En estos puede entrar por ejemplo el potasio, el sodio y el cloro. Ahora, este estudio nos va a ser muy útil para poder determinar el estado metabólico del paciente y ya poder así obtener o complementar su diagnóstico, dirigirnos hacia una causa, una etiología o dar el tratamiento un poco más adecuado según las necesidades del paciente, sobre todo cuando es un paciente en estado crítico. Es por ello que el poder interpretar el resultado de este estudio va a ser de gran utilidad para poder brindar esta atención médica adecuada y oportuna al paciente en estado crítico. Entonces, para esto te lo he organizado en 5 sencillos pasos para que puedas identificar el trastorno que pueda llegar a tener tu paciente. Muy bien, el primer paso va a ser el determinar el pH arterial. Rápidamente vamos a recordar que la escala de pH va a ir desde 0 hasta 14, siendo 14 lo alcalino y siendo lo más bajo lo ácido. El 7, que va a ser el punto medio, va a ser neutro. Al igual cabe recalcar que los hidrogeniones, entre más hidrogeniones haya en el organismo, el pH va a disminuir. Ahora sí, en el entendido que el pH normal en sangre arterial va a ser de 7.35 a 7.45, aquí van a entrar 4 conceptos que tenemos que diferenciar desde un principio. Los primeros dos van a ser acidemia y alcalemia. El prefijo emia hace referencia a la sangre, entonces entendemos que significa el estado de pH de la sangre arterial. Cuando es menor a 7.35, a este se le va a denominar acidemia, y cuando es mayor a 7.45 se le va a denominar alcalemia. Luego entran estos dos conceptos, acidosis y alcalosis. Se refieren al trastorno respiratorio, el cual va a ser regulado por los pulmones, o al metabólico, el cual va a ser regulado por los riñones. El componente ácido en este caso va a ser la presión parcial de dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a ser ácido. Y el medio alcalino del organismo va a ser el bicarbonato. Recordemos, obviamente lo respiratorio va a estar mediado por pulmones y en este caso lo metabólico por riñones. Más adelante te voy a explicar el por qué. El segundo paso que vas a tener que seguir va a ser determinar el tipo de trastorno, si es metabólico o respiratorio. Empezando con el pulmón, este va a participar en la regulación del pH porque, como sabemos y como te dije anteriormente, al exhalar vamos a liberar CO2 y recordemos que el CO2 va a ser el medio ácido. Con esto entendemos que dependiendo la cantidad de CO2 que se acumule en el organismo, los pulmones empezarán a funcionar con mayor o menor intensidad según la necesidad para poder llegar a un estado de pH normal. Entonces, si nosotros empezamos a sacar CO2, el pH va a tender a disminuir. En el caso del riñón es un poco más complejo, debido a que la participación que va a tener es en la regulación ácido-base, va a ser en la excreción, pero en este caso de hidrogeniones. Y recordemos que los hidrogeniones, entre más haya, el pH va a bajar. Entonces, si libera los hidrogeniones, el pH va a tender a subir. Y otra función del riñón es que va a reabsorber, es decir, va a entrar de nuevo al organismo el bicarbonato. Y recordemos que el bicarbonato es el medio alcalino, entonces también va a provocar que el pH suba. Obviamente esto ajustándose a las necesidades del organismo. Habiendo entendido esto, vamos a poder identificar los trastornos ácido-base. En este caso te pongo los 4 principales, los puros, y te voy a enseñar cómo identificarlos. Bien. Lo primero es una alcalosis, quiere decir que el pH está elevado. Y segundo, es respiratorio, quiere decir que el problema está en el pulmón. Y si el pulmón media el CO2 que es ácido, quiere decir que el CO2 va a estar muy bajo. Entonces aquí es la presión parcial de dióxido de carbono lo que va a estar disminuido. Caso contrario de la acidosis respiratoria, aquí estamos hablando de que es ácido, igual mediado por la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, como es ácido, quiere decir de que esto va a estar elevado. Ahora, hablando de lo metabólico, de los trastornos metabólicos, la acidosis
ácido nuevamente y metabólico. Recordemos que el mediador aquí es el bicarbonato. Entonces quiere decir que lo alcalino, que en este caso es el bicarbonato, va a estar disminuido. Y por descarte y obviedad, lo que queda es la alcalosis igual metabólica. Quiere decir que el bicarbonato va a estar elevado. Punto importante de todo esto. No solo puede existir un solo trastorno a la vez, sino que también puede venir acompañado uno de otro. Igual teniendo en cuenta los niveles de presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Ambos pueden estar alterados. Te pongo un ejemplo. Puede que sea un paciente que tenga la presión parcial de dióxido de carbono elevada y sumado a ello en la gasometría vas a observar que el bicarbonato también va a estar elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ante una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Por obvias razones no puede haber dos trastornos mediados por un solo elemento. Por ejemplo, no puede haber una acidosis respiratoria sumado a una alcalosis respiratoria. El tercer paso va a ser determinar el anión gap. El anión gap va a ser la diferencia entre aniones y cationes, es decir, entre electrolitos que vayan a tener carga positiva o carga negativa. Esto es de gran utilidad porque en base a su cálculo nos puede orientar a la etiología del trastorno metabólico que pueda llegar a presentar nuestro paciente. Para ello va a haber dos fórmulas para poder determinar el anión gap. La primera va a ser la suma de sodio más potasio y a esto se le va a restar la suma de cloro y bicarbonato. O la segunda, solamente haciendo uso del sodio, a este se le va a restar la suma de cloro y bicarbonato. El resultado normalmente tiene que estar entre 4 y 12 miliequivalentes. Esta principalmente se va a utilizar ante una acidosis metabólica porque se va a llegar a perder potasio por la compensación que va a tratar de hacer el riñón. Como te había dicho anteriormente, su utilidad más que nada es para poder determinar una etiología. Para ello hay una mnemotecnia que es CAT-MUT-PILES, que cada sigla va a determinar un grupo de etiologías que nos pueden dar un anión gap elevado. Como por ejemplo en el video que hice hace tiempo sobre la cetoacidosis diabética, podemos observar que aquí está la cetoacidosis diabética. Entonces esto nos va a dar una acidosis metabólica con anión gap elevado. Como cuarto paso va a ser determinar la compensación. Para esto existe una fórmula para poder determinar si un trastorno metabólico está siendo compensado o no por los pulmones. Y es gracias a la siguiente fórmula que se llama fórmula de Winter. En esta vamos a multiplicar el bicarbonato por 1.5. Al resultado le vamos a sumar 8. Y el resultado que nos dé más menos 2 tiene que ser lo mismo que la presión parcial de dióxido de carbono para que nosotros podamos decir que sí está compensando el paciente. Si la diferencia es mayor a 2 más menos 2, quiere decir que no están funcionando los pulmones adecuadamente para poder compensar el trastorno metabólico. Y como quinto paso, ante un trastorno respiratorio tenemos que poder determinar si es algo crónico o es un trastorno agudo. Para esto utilizamos la fórmula de déficit de base, la cual va a ser presión parcial de dióxido de carbono menos 40 y esto lo vamos a multiplicar por 0.4. Entonces nosotros tenemos un rango que va a ser de entre menos 2 y 2 positivo si el padecimiento es agudo. Cuando se sale de estos rangos quiere decir que es crónico. Muy bien, a continuación te voy a explicar el siguiente ejemplo. Después de haber tomado la gasometría, llevarlo al laboratorio, te van a entregar un resultado como este, como si fuese un ticket de compra. Recordemos entonces, primer punto, el pH. Vemos que el pH es de 7.48 cuando dijimos que lo normal es de 7.35 a 7.45. Quiere decir que estamos hablando de una alcalemia. Segundo punto, determinar el trastorno. Primero nos fijamos en la presión parcial de dióxido de carbono, que en este caso es de 31. Recordemos que lo normal es de 35 a 45. Está bajo y es el medio ácido. Entonces estamos hablando de una alcalosis. Y como es el medio respiratorio, una alcalosis respiratoria. Después nos pasaríamos al bicarbonato, que es este que está ahí, el cual está en 23.1. Lo normal es de 22 a 28 miliequivalentes litro. Entonces este está normal. Entonces este sería el trastorno puro en este ejemplo.
Claro está, hay más detalles que más adelante te puedo explicar también, como por ejemplo la presión parcial de oxígeno, que está en 46. Lo normal es de 75 a 100. Quiere decir de que este paciente tiene hipoxemia, no tiene suficiente oxígeno en la sangre. Otro punto importante, el lactato, en este caso está de 2.1. Lo normal es menor a 2 milimoles litro. Quiere decir que este paciente está relativamente normal en ese aspecto. ¿Y qué es el lactato? El lactato es aquello que se produce cuando se pasa de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico a nivel celular. Quiere decir de que no hay suficiente oxígeno para que este se produzca. Y por último tenemos los electrolitos. En este caso tenemos sodio, potasio y calcio. Sodio es de 135 a 145. Potasio es de 3.5 a 5.5. Entonces por ese lado tampoco hay ningún problema. Entonces sigamos con los ejemplos. Aquí lo modifiqué un poco para poner un ejemplo, así que vamos a tratar de ver el diagnóstico, ¿no? Entonces recordemos primero pH 7.1. Entonces de 7.35 a 7.45 quiere decir que el pH está bajo. Estamos hablando de una acidemia. Trastorno, primero, presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45. Estamos en 41, quiere decir que estamos normal. Después nos vamos al bicarbonato. Vemos que está en 15, está por debajo de 22, entonces quiere decir que está abajo. Estamos hablando entonces de una acidosis metabólica. Y ya como extra podemos ver que la glucosa pues está en 300, entonces habría que descartar en este ejemplo alguna cetoacidosis diabética. Entonces estos son los ejemplos rápidos que te puedo dar. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor regálame un like, deja algún comentario y compártelo con personas para que puedan también entender cómo interpretar una gasometría. Cualquier duda o aclaración en los comentarios, muchísimas gracias.